Capítulo 365. Sagi, que está haciendo todo lo posible. Genshiro Sagi. Ria se sorprendió cuando el peón de Sona decidió enfrentarse directamente a Sairaorg. Aunque muchos pensaban que Sairaorg era un tipo sin talento, ella sabía que su prima era fuerte. Incluso en la guerra anterior contra el mito chino e hindú, Sairaorg estaba alborotado, atacando a muchos de sus enemigos, especialmente cuando estaba bajo la protección de Riser, por lo que sin importar cuáles fueran sus heridas, sanaría instantáneamente. Sabiendo esto, se sintió feliz e incluso se convirtió en algo parecido a un monovolumen durante la guerra. Además, aunque sabía que esto estaba mal, no creía que Sagi pudiera igualar a Sairaorg. Sairaorg tenía un Longinus y también era un demonio de sangre pura. Mientras tanto, Sagi era un demonio reencarnado, y aunque su Sacred Gear provenía de uno de los reyes dragón, Vritra, todavía estaba lejos del Longinus. Entonces, Ria se sorprendió cuando Sona decidió enviar a Sagi. Bueno, solo mira. Si Riser no sabía nada y no fue quien entrenó a Sagi, sabía que era imposible para Sagi derrotar a Sairaorg. No fue porque Sagi no trabajó duro, sino que su límite superior era mucho más bajo que el de Sairaorg. Puede que Sairaorg no tuviera talento con la energía demoníaca o el poder de destrucción, pero su talento para la habilidad física era escandaloso. Además, como dijo Ries antes, tenía un Longinus. Mientras tanto, Sagi antes era solo un humano normal. Si había algo especial en él, era que tenía un Sacred Gear hecho de uno de los reyes dragón, Vritra. Sin embargo, también era su debilidad ya que ser tan fuerte como Vritra era su límite. Si Sagi tuviera un talento diferente, entonces podría volverse más fuerte. Sin embargo, no existía tal cosa, por lo que ser tan fuerte como Vritra era su límite. Sin embargo, Sagi no era un dragón. Era simplemente un humano y también un demonio reencarnado. Peor aún, él no era el personaje principal, por lo que su fuerza actual era imposible de ser tan fuerte como la del verdadero Vritra. También fue el mismo caso que Issei Oudo, el protagonista. No había nada en él, y su única redención era que no era feo y además era el anfitrión del Emperador Dragón Rojo. Sin embargo, también se debía a esto que su fuerza solo se limitaba a ser tan fuerte como el Emperador Dragón Rojo, que era similar a Sagi. Sin embargo, Issei era el protagonista, por lo que tendría más oportunidades de volverse más fuerte, lo cual era natural al utilizar la ayuda de Opis y el Gran Rojo. Desafortunadamente, Issei había muerto, por lo que ya no había necesidad de hablar de él a menos que reencarnara. Aún así, en este momento necesitamos hablar de Sagi. Entonces, con un poder que estaba limitado solo a tan fuerte como Vritra, ¿podría derrotar a Sairaorg? Sagi podría ser discípulo de Sairaorg, pero aún así, iba a derrotarlo. Te voy a derrotar, Sensei. Jaja. Ven a mí, Sagi. Sairaorg no usó su Longinus y levantó el puño, listo para atacar a Sagi. Todavía. Promoción Malevolge Vritra. Sagi no dudó y usó todo directamente. En la batalla, uno normalmente no usa todo su poder, peleando por un tiempo para medir la fuerza del otro antes de usar todo. Sin embargo, bajo la tutela de Riser, Sagi tenía una visión diferente. Si pueden terminar la batalla más rápido, ¿por qué tienen que luchar tanto tiempo? Entonces, en el momento en que estaban a punto de chocar, Sagi usó directamente todos sus poderes. A diferencia de antes, Sagi se había vuelto más fuerte. Antes, aunque tenía un Sacred Gear tipo Vritra, solo tenía uno de ellos, pero como era miembro de la nobleza de Sona, Riser lo ayudó a conseguir el resto del Sacred Gear tipo Vritra y luego los puso todos dentro de su cuerpo. Aunque era doloroso, Sagi podía controlar este poder y, debido a esto, su fuerza se hizo aún más fuerte. Jajaja, vámonos, Sagi. La conciencia de Vritra dentro de Sagi rugió de emoción, especialmente cuando Sagi usó todo directamente. Sí, Sagi usó el balance Breaker. Versión del Vritra Sacred Gear sin dudarlo. Bajo este romper equilibrio. Todo su cuerpo estaba cubierto por la armadura del dragón negro azabache. Además, también aumentó su capacidad física. Sus habilidades también mejoraron ya que no solo podía usar tentáculos para absorber la energía de sus oponentes, sino que también podía enviar llamas negras mortales para quemar a sus oponentes, suprimir los poderes del oponente y darles a sus llamas negras la capacidad de contener a sus oponentes.
De esta forma, también obtuvo un Nodachi blanco brillante de color hueso con hojas que parecen casi una sierra con una cabeza de dragón en la parte superior. Sin embargo, lo que es más importante, después de usar este balance breaker, su cuerpo emitiría una maldición mortal que maldeciría a alguien hasta la muerte. Incluso Sairaorg quedó atónito de que su Touki fuera corroído por esta maldición, pero cuando estaba a punto de fortalecer su Touki, se hizo aún más fuerte. En cuanto a la espada de Saji, no le temía e incluso deseaba chocarla con su cuerpo. Sin embargo, Saji decidió hacer todo lo posible. Cola de dragón de los Reyes Gemelos, pistola de hierro colmillo de dragón. Mientras Saji rugía y empalaba su espada, apareció una gigantesca cabeza de dragón como la cabeza de Britra. Esta cabeza estaba hecha enteramente de llamas negras malditas y mortales con colmillos peligrosos que matarían a cualquiera que fuera mordido. Roar. Esta gigantesca cabeza de dragón cargó hacia Sairaorg y lo mordió hasta matarlo. Oh. Sin embargo, no había manera de que Sairaorg fuera derrotado tan fácilmente. Aún así, su cuerpo resultó gravemente herido por los repentinos y poderosos ataques y el área circundante fue demolida. Sin embargo, cuando estaba a punto de contraatacar, la cabeza del dragón de repente le lanzó una energía mortal. ¡Boom! Sairaorg-sama. Todos los miembros de la nobleza de Sairaorg se sorprendieron por este cambio repentino, sin embargo, no pudieron ayudar a su maestro cuando Sona y sus otros miembros de la nobleza los derrotaron en grupo, y algunos de ellos incluso fueron fácilmente derrotados, considerando que Sona eligió primero al objetivo débil. En ese momento, los miembros de la nobleza de Sairaorg fueron intimidados por Sona. La victoria de Sona estaba ante los ojos. Sin embargo, Rías y los demás, que no sabían acerca de la fuerza de Sona, quedaron estupefactos ya que no esperaban que Saji fuera tan fuerte. Estimado. Solo estoy ayudando en su entrenamiento. ... En comparación con esos entrenadores autoproclamados genios o prodigio, ser entrenado por Riser fue definitivamente mucho mejor. Sin embargo, era imposible que Sairaorg fuera derrotado tan fácilmente. Mi león. Rey de Nemea. Tú, que has sido llamado Rey de los Leones. Responde a mi aullido y conviértete en mi armadura. Cuando Sairaorg estaba a punto de perder, comenzó a cantar y luego gritó. Balance break. Su cuerpo de repente exudaba una luz dorada, tratando de defenderse del ataque mortal de Saji. ¡Boom! Sin embargo, incluso bajo un ataque tan poderoso, no hubo aviso sobre la desaparición de Sairaorg. En cambio, lo que se vio después fue una figura alta y fuerte con una armadura de león dorado cuyo yelmo tiene una melena dorada creciendo y una cara de león en su pecho. Sairaorg-sama. Había muchas personas que todavía creían en él y definitivamente no perdería tan fácilmente. Capítulo 366. El resultado es obvio, ¿verdad? Regulus Rei Cuero Rex. Este es el balance breaker de subespecie del Sacred Gear Longilus. Regulus Nemea. Se logra cuando el león queda sellado dentro de Regulus Nemea. Regulus se combina con su maestro, Sairaorg Bael. De esta forma, Sairaorg estaba cubierto con una armadura de león dorado, aumentando drásticamente su ataque, defensa y velocidad. Aún así, la principal habilidad de este balance breaker era aumentar su defensa, lo que lo hacía relativamente inmune a un ataque de tipo proyectil y le permitía concentrarse en la batalla física. Saji. Aún así, ya era demasiado tarde para usar esta forma y su cuerpo resultó gravemente herido por el ataque de Saji. Sin embargo, incluso si sentía dolor, sonreía felizmente, como una bestia. Sensei. Sin embargo, Saji también parecía cruel y atacó a Sairaorg. Frente a esta invitación, Sairaorg también avanzó. Un puño chocó con una espada. Su colisión resonó en el espacio y provocó que la tierra se excavara, los edificios se derrumbaran y los árboles fueran arrancados de raíz. Todos dentro del campo de batalla rápidamente se alejaron de su batalla, pero aún así, nadie dejó de pelear. Aún así, no había duda de que los protagonistas de esta batalla eran Saji y Sairaorg. La pelea es entre el anfitrión rey dragón malvado, Britra, Saji Genshirou, contra el heredero de la casa Bael y el dueño de Nemea León, Sairaorg Bael.
La audiencia se centró en su batalla y no podía apartar la mirada porque tenían miedo de perderse la pelea. Mientras tanto, Sona y sus miembros de la nobleza derribaron a todos los miembros de la nobleza de Sairaorg. Sí, la mayoría de los miembros de la nobleza de Sairaorg han sido eliminados. No se podía negar que los miembros de la nobleza de Sairaorg eran fuertes, especialmente su reina, Quisa Abaddon, miembro de la casa Abaddon, que tenía el poder del agujero. Una habilidad que le permitió crear un portal con forma de agujero en cualquier lugar que deseara. Sin embargo, aún así, Quisa estaba indefensa contra los miembros de la nobleza de Sona. En este momento, Sona ni siquiera hizo nada, y simplemente dejó que los miembros de su nobleza se encargaran del resto mientras hacía varias órdenes, dependiendo de la situación. Sin embargo, su primer objetivo fueron los débiles y los roles secundarios de los miembros de la nobleza de Sairaorg. En cuanto a Quisa, podrían dejarla tarde o temprano. Si Quisa no quería que todos sus amigos fueran derrotados, solo podía venir. Mientras Sairaorg luchaba contra Saji, todos los miembros de su nobleza fueron derrotados. Sairaorg-sama. Quisa cerró los ojos arrepentida mientras observaba la figura de Sairaorg luchar valientemente contra Saji. Sí, Sairaorg era fuerte, pero el cerebro o la estrategia no eran su virtud. Su forma de luchar siempre lo había tenido como líder, y luego el resto lo seguía por detrás. Francamente, esta estrategia no fue mala y hubo muchos que la hicieron. Incluso Riser también hizo lo mismo. Sin embargo, esta estrategia tenía una gran debilidad, y esa debilidad era que este líder necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos sus oponentes al instante. Desafortunadamente, Sairaorg no era lo suficientemente fuerte para hacer eso con Saji. Aún así, no había duda de que Saji tenía una desventaja, y la razón por la que podía aguantarse debía a sus agallas. Arrugi. Sin embargo, viendo a Saji luchar con todo, el resto no pudo soportarlo, y además, habían derrotado al resto, lo que significaba que solo necesitaban derrotar a Sairaorg. Aún así, Sona sacudió la cabeza y dijo: esperemos. Que pelee. Francamente, no le importaba mucho esta pelea de hombre a hombre, pero como Saji había trabajado duro, decidió apreciarlo aunque no creía que él fuera capaz de ganar. Sin embargo, debido a las palabras de Sona, todos esperaron y observaron cómo la pelea entre Sairaorg y Saji estaba a punto de concluir. Como era de esperar, Saji perdió, pero esperaba que todos recordaran su genial pelea. Desafortunadamente, a nadie le importaba mucho la pérdida de Saji ya que sabían que Saji no murió y que estaría bien siempre y cuando fuera teletransportado de regreso a la enfermería. Además, con la tecnología médica actual, le era imposible morir en su situación actual. Aún así, aunque Sairaorg había derrotado a Saji, eso no significaba que no estuviera herido. Su cuerpo fue corroído por una maldición y muchas partes de su armadura fueron rotas por los colmillos de Saji. Sin embargo, frente al grupo de Sona, se mostró tranquilo y dijo: son amables de esperarme. No lo malinterpretes. Respeto la elección de mi sirviente, y como él quiere pelear contigo solo, entonces le dejo hacerlo, pero después de todo, esta es una batalla. No importa si eres justo o no, no importa porque solo se recordará al ganador. Tienes razón. Esto fue fácil de ver, ya que ya fuera el Lucifer original, Sircecho o muchos otros, los que murieron fueron olvidados e incluso el ganador los describió como villanos. El ganador se lo llevó todo. Sin embargo, esta era la ley natural de este mundo. Entonces ven. No perderé tan fácilmente. Incluso si estuviera rodeado de muchos, ¿y qué? Él no perdería. Sin embargo, Sona ni siquiera se molestó en escuchar las palabras de Sairaorg y ordenó directamente a sus sirvientes. De repente, Rena usó su equipo de burla, juego limpio y múltiples pequeños satélites flotantes para disparar rayos de luz hacia Sairaorg. Aún así, Sairaorg solo hizo caso omiso de todo ese ataque. Para mí un proyectil de largo alcance no tiene sentido. Su Longinus le permitió estar protegido por el ataque de largo alcance, pero Sona solo negó con la cabeza. Aunque Regulus Nemea protegió a Sairaorg de ataques de largo alcance, eso no significaba que fuera completamente inmune. Mientras drenaran su energía, esa protección desaparecería. Además. Sairaorg se sorprendió ya que, de repente, todos sus sentidos estaban alterados. De repente se quedó ciego.
Su nariz olía un intenso olor repugnante, sus oídos eran constantemente atacados por ruidos molestos y podía sentir que su cuerpo parecía tocar algo viscoso. Momo Anakai también comenzó a actuar usando su Black Caviar para proyectar una ilusión sobre Sairaorg. Sairaorg podría estar protegido por un ataque de largo alcance, pero ¿qué pasa con una ilusión? Además, esto no fue todo, ya que Tomoe, Shinobi, Yura, Ruruko, Tsubaki y Rosueise también comenzaron a atacar a Sairaorg al mismo tiempo. Esta era la diferencia entre una bestia y una criatura inteligente. Si una bestia solo podía moverse usando su instinto de pelear, entonces la criatura inteligente usaba su cerebro para pelear. Aún así, no había manera de que perdiera. El poder de sentir, probablemente así era como uno podía volverse más fuerte. Entonces, en el momento en que Sairaorg estaba a punto de perder, comenzó otro canto todavía. Puñalada. Sairaorg sintió un intenso dolor en sus pulmones antes de ser teletransportado y desaparecer. Nadie pudo decir nada. Todos se quedaron en silencio, estupefactos, al darse cuenta de lo fuerte que era la esposa de Lucifer. La ganadora es Sona Citri. Oh. Todos vitorearon a carcajadas, pero un solo estúpido lo arruinó todo. Eso puede ser sorprendente, pero creo que Sairaorg es mejor, considerando cómo pudo mostrar tanta fuerza. Capítulo 367. Intenta no hacerme bostezar, ¿de acuerdo? Sin embargo, incluso si Diauser dijo esas palabras, los aplausos de la multitud no se detuvieron y se hicieron aún más fuertes, lo que lo confundió. ¿Lo que está sucediendo? Diauser tocó y revisó su micrófono, pero se dio cuenta de que no parecía funcionar. ¿Está esto roto? Sin embargo, Barakiel y Nauk suspiraron aliviados cuando vieron que el micrófono de Diauser no parecía funcionar, pero se preguntaron cómo uno podía ser tan estúpido. Querían maldecir la estupidez de Diauser, ya que parecía que este tipo nunca aprendió nada. Afortunadamente, Riser anticipó esta situación y apagó todas las cámaras que enfrentaban a Diauser y apagó el altavoz y el micrófono usando su dictador desconocido. Con este Sacred Gear, podía manipular hierro y dispositivos electrónicos, por lo que le resultó fácil detener a Diauser. ¿Qué pasa, Riser-chan? Preguntó Serafall. Bien. Si fuera otra persona, podrían mantener este asunto en secreto para que Diauser no fuera odiado, pero ¿quién era Riser? Al escuchar su historia, todos miraron a Diauser indignados, preguntándose qué le pasaba a este tipo. ¿Lo que está mal con él? Ni siquiera se unió a la guerra, ¿verdad? ¡Qué ridículo! A diferencia de muchos que se habían unido a la guerra, Diauser, mientras era un campeón, no se unió a la guerra con el mito chino e hindú, ya que expresó su opinión de que esta guerra no tenía sentido y mataría a muchos, lo cual deseaba que Riser hiciera. Detener. Si bien los medios de comunicación estaban controlados en su mayoría por Riser, había algunos que no conocían su lugar. Aún así, Riser los ignoró a todos y esperó a que salieran. Luego, cuando llegó la victoria, incluso si él no hizo nada, todos los medios fueron destruidos y quebraron. Muchos de los que estaban trabajando incluso fueron asesinados por fanáticos. Al fin y al cabo, no todo el mundo puede ser tan fuerte como Diauser, que podía protegerse a sí mismo. Entonces todos murieron. Así. Sin embargo, hasta ahora Diauser ni siquiera podía comprender su error y seguía pensando que siempre había tenido razón. Aún así, eso no significaba que Riser no entendiera a Diauser. Si bien Diauser no tenía nada, puede que no estuviera equivocado e incluso fuera respetable, pero a medida que se hizo más fuerte, obtuvo un privilegio que nunca antes había sentido. Aún así, cuando Riser llegó al poder, ese privilegio desapareció lentamente. Si hubo una razón por la cual no desapareció por completo, fue porque era conocido como el campeón. El único demonio que nunca había perdido en el Rating Game. El poder de Diauser era fuerte, pero aún así, no era nada frente a Riser. Aún así, cuando uno había estado en la comodidad del lujo, les resultaba difícil volver a ser como cuando eran pobres. A medida que sus derechos, popularidad y riqueza desaparecieron lentamente, naturalmente, Diauser intentó contraatacar. Desafortunadamente, su método fue incorrecto.
Diauser pensó que mientras trabajara duro y luchara, sería recompensado, pero después de todo, había algo que se sabía que era imposible. A veces, saber rendirse era algo bueno. Incluso si uno no pudiera darse por vencido, podría usar su cerebro para fingir, y cuando obtuviera poder, podría moverse. Sin embargo, Diauser no parecía demasiado inteligente y su orgullo lo cegó, pensando que estaría bien. Aún así, incluso si hubiera problemas con su poder, nada podría detener a Diauser. Incluso algunos medios decidieron ayudarlo, dándole un espacio para hablar, demostrando que su poder y prestigio seguían ahí. Desafortunadamente, Diauser se había equivocado de oponente. Riser-chan, mátalo. Riser miró a Serafall y quiso reír. Relajarse. Voy a pelear con él pronto de todos modos. Al escuchar sus palabras, de alguna manera quisieron reír. Para ser honesto, se olvidaron de su encuentro con Diauser ya que Riser no hizo ningún preparativo. Él era el mismo de siempre. Sin embargo, esto era normal y no les pareció extraño. Después de todo, Diauser ni siquiera era el oponente de Riser. Aún así, Riser siempre había estado confundido. ¿Por qué siempre había problemas a su alrededor? A pesar de que había aclarado a Issei, a Juka, a Zacel e incluso a Bari, muchos todavía se levantaron de un salto, mostrando que no estaban satisfechos con él. Incluso si hubiera derrotado al Gran Rojo, al mito hindú y al mito chino, muchos no pensaban que fuera fuerte y todavía pensaban en luchar contra él. Mientras tanto, ¿por qué no había personas que intentaran luchar contra aquellos que antes eran fuertes como el Gran Rojo, Indra o Buda? Si había una razón, Riser pensó que podría ser porque él era la nueva generación o no era lo suficientemente despiadado. Sin embargo, aún así, no cambiaría ni se volvería más despiadado, ya que ser despiadado significaba que perdería un compañero. Era como el Gran Rojo y los otros dragones que solo podían quedarse solos en sus vidas. Si bien no le importaba estar solo, había probado la dulzura de la compañía. Si había alguien que tenía que volverse un solitario, entonces no debería ser él sino quienes lo provocaban. Aún así, Riser sabía que a veces un individuo era demasiado estúpido. Su silencio se consideraba una debilidad, pero no era así como era una criatura. Sin embargo, Riser no se molestó con Diauser. Con el final de la batalla entre Sona y Sairaorg, Riser decidió organizar una fiesta y, naturalmente, Diauser no fue invitado y simplemente lo dejaron solo. El respeto que todos sentían por Diauser ya había desaparecido. Aún así, Diauser tenía una oportunidad. El juego de clasificación entre Sona y Sairaorg no fue más que solo un aperitivo. Lo que emocionó a todos fue la pelea entre Riser y Diauser. Lucifer y campeón. ¿Quién ganaría? Es una broma. ¿Qué clase de pregunta estúpida fue esa? Incluso los niños sabían quién ganaría. Incluso aquellos que eran fanáticos de Diauser no podían argumentar que él podría ganar contra Riser, sin embargo, interiormente, todavía esperaban que Diauser mostrara un milagro. Diauser también lo pensó ya que iba a mostrar su poder frente a todos. Riser podría ser fuerte, pero su arrogancia iba a ser su perdición. Entonces, en el Rating Game, cuando todos ya estaban preparados y esperando la batalla, Diauser se enfrentó a Riser y pensó que le mostraría por qué lo llamaban campeón. Mientras tanto, Riser intentó contener el bostezo ya que sentía que esta pelea sería aburrida. Riser-sama, por favor trate de no bostezar. Tu imagen podría verse arruinada debido a esto. Yubeyuna, su reina, susurró, haciendo que todos se rieran de alguna manera. Riser solo se rió entre dientes y dijo, está bien. Tus palabras me despiertan. Oni-sama, ¿cuánto necesitas para derrotar al campeón? Interrogación de cierre. Preguntó Ravel. Intenta contar. Riser no estaba seguro, pero probablemente iba a grabar un disco en este Rating Game. Capítulo 368. Trabaja duro. ... Todos estaban en silencio. Pensaron que incluso si Diauser no fuera el oponente de Riser, mostraría una pelea digna como campeón. Desafortunadamente, son 0,0001 segundos. Riser-sama ha logrado un récord para la partida más rápida en terminar en el Rating Game! Exclamación de cierre. Al mismo tiempo, se rompe la leyenda del campeón. En ese momento nadie le prestó atención a Diauser. En cambio, todos aplaudieron tan fuerte que la tierra tembló.
Después de todo, con esto, Riser era verdaderamente el demonio número 1 en el mundo entero. No hay duda de que como campeón, el poder de Diauser debería estar aproximadamente al nivel de Mao. Incluso Serafall y Falbiun no pensaron que podrían derrotar a Diauser, pero Riser lo derrotó muy fácilmente. Además, Riser solo derrotó a Diauser en tan poco tiempo que todos solo pudieron quedarse en un error debido a este resultado. Sin embargo, ni siquiera se molestó en mirar a Diauser y simplemente regresó porque todo había terminado. Aún. Felicitaciones, ha recibido una estrella combinada. ... Riser se sintió raro ya que su oponente era muy débil, pero ¿cómo podría obtener una buena recompensa? Sin embargo, pronto casi se golpea la frente porque olvidó que Diauser era fuerte. Diauser era probablemente el más fuerte bajo su mando sobre el diablo. A diferencia de Serafall con su habilidad de hielo o Falbiun con su modo de ataque y defensa, su habilidad era inútil. Lo que le hizo capaz de anular todas las habilidades siempre que lo entendiera. Además, con su genio intelecto de batalla, debería pasar solo un momento antes de que sea capaz de comprender la habilidad de su oponente. Riser no exageró este asunto ya que era la verdad, pero había una gran diferencia entre el primero y el segundo, y esta brecha era imposible de acortar sin importar lo duro que trabajara Diauser. Además, incluso si el poder de los inútiles era bueno, todavía necesitaba un poder demoníaco para usarlo. La diferencia entre el poder demoníaco de Diauser y el poder demoníaco de Riser era tanta como la diferencia entre un lago y el espacio. ¿Con qué hay siquiera una comparación para empezar? De nada. Diauser fue derrotado, eso es todo. Aún así, Riser estaba contento con su recompensa. Estrella combinada. Es una habilidad que mejora la fuerza. Mientras siga atacando a su oponente sin interrupción, cada golpe consecutivo recibe 200.000 libras de fuerza adicionales respecto al anterior. Fuerte, ¿verdad? Sin embargo, si la cadena de ataques se interrumpe, se reinicia y él tiene que reiniciar su cuenta una vez más. Sin embargo, era fuerte, ya que cada uno de sus ataques ganaría 100 toneladas adicionales, y los números aumentarían aún más mientras su ataque fuera interrumpido. Sin embargo, el problema era que Riser sentía que esta habilidad no tenía sentido. Si fuera antes, podría sentirse feliz, pero ahora, todos sus ataques fueron suficientes para aplastar un planeta. ¿Para qué sirvieron 100 toneladas adicionales? Puede ser útil para otros. Riser pensó en usar su enlace. Capacidad de prestar esta habilidad a otros, especialmente a Shinobi y Yura, quienes eran luchadores sin cerebro. Bueno, también puedo dárselo a los miembros de mi nobleza. Probablemente porque no había mencionado a los miembros de su nobleza durante tanto tiempo, pero ya fuera Shuelan e Isabella, quienes eran su torre, esta habilidad sería útil para ellos. No, francamente, esta habilidad fue útil para todos. Aún así, podría pensar en este asunto más tarde cuando se fuera con todos, junto con los aplausos de la audiencia. Sin embargo, todos sabían que, en ese momento, ya nadie podía detenerlo. Su posición en la cima no podía ser alterada, pase lo que pase. Era tan firme como su erección. Bromas aparte, todos habían decidido seguir a Riser, así que no tenía nada de malo. Nada había cambiado incluso si hubiera derrotado al campeón, Diauser. En cambio, sintieron que era normal. Nada salió mal. Sin embargo, sabían que el final de Diauser definitivamente no fue bueno. Aunque sabían que este tipo era tan estúpido, no dijeron nada ya que estaban satisfechos con este rating game. Y llegó el momento de una fiesta. Con suerte, Riser prestaría atención a sus hijas o incluso a sus esposas, de esa manera, su estatus mejoraría enormemente. Basura. Hades resopló con desdén cuando vio lo fácil que era derrotar a Diauser. Quería ver si Diauser podía hacer un milagro, especialmente cuando se enteró de la habilidad de Diauser. Desafortunadamente, se encontró con basura y pensó que solo se podía confiar en los dioses, especialmente para el futuro, y se hizo cargo de este demonio, pretendiendo ser dios. Plutón, quien era el Grim Reaper bajo la Legión Grim Reaper de Hades, sabía que Hades también fue derrotado por Riser, pero no dijo nada ya que estaba seguro de que Hades, su señor, se enojaría. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Pero no aprendimos algo, Hades-sama? ¿Qué aprendiste ante partido? Hades miró a Plutón sin palabras ya que Diauser fue derrotado por Riser tan rápido que no había nada que ver. Él es rápido.
Infierno. Probablemente, tan rápido como la velocidad de la luz. Hades no podía negar las palabras de Plutón, pero ¿cómo debería lidiar entonces con esta habilidad? Si la velocidad de Riser era tan rápida como la luz, ¿existía siquiera una posibilidad de derrotarlo? No. Hades sabía que Dios era el ser más fuerte del mundo y no podía darse por vencido. Volvamos. El partido es bueno, pero sé que estar ahí solo es una humillación. Si bien Hades odiaba a Riser, tenía que decir que amaba el gusto de Riser ya que era muy cómodo quedarse en su ciudad. Aunque un poco reacio ya que el que estaba siendo avergonzado era Hades, no él, sino como el leal sirviente de Hades, Plutón también decidió irse. ¿Todavía vamos a hablar con él, Rizebin-sama? Euclides preguntó impotente ya que no veía ningún sentido en luchar ahora. ¿Por qué no? En este momento, está hirviendo de ira. Estoy seguro de que estará feliz de conocer nuestra gran causa. Oh. Pero no puedo esperar a ver su desesperación cuando Riser y su grupo lo ataquen. Rizebin se rió, pensando en lo divertido que era jugar con Diauser. Euclides se limitó a negar con la cabeza, pero no dijo nada. Aún así, con la muerte de Sircech, supo que su hermana mayor era libre y de alguna manera deseaba conocerla. Desafortunadamente, no podía verla y tampoco estaba seguro de dónde estaba, por lo que en ese momento solo podía seguir a Rizebin. Por cierto, ¿qué pasa con el vampiro? Aunque no estoy seguro, están empezando a actuar raro, o mejor dicho. La expresión de Euclid se vuelve fea cuando Rizebin menciona al grupo de vampiros, especialmente cuando alguien interrumpe su plan. No podemos hacer nada contra ese hombre. Es demasiado fuerte. Rizebin suspiró impotente. Pero no importa. De todos modos, pasemos al siguiente plan. Vamos a ponernos manos a la obra, Euclides. Sí, Rizebin-sama. Los dos se marcharon en silencio y comenzaron su plan. Sin embargo, Diauser, que había perdido, solo miraba al techo en silencio, sintiendo que todo había terminado y lo que quedaba era solo un sentimiento de impotencia. Capítulo 369. Es un tipo amable. Después del Rating Game. Hubo una fiesta en su ciudad para celebrar su victoria sobre el imbatible campeón Diauser. Si bien todos sabían que Riser sería el ganador, nada detuvo la fiesta ya que era su oportunidad de conocerlo. Riser era bastante esquivo y su tiempo de trabajo era bastante limitado ya que no le gustaba trabajar. Su trabajo también fue tan eficiente que no se perdió el tiempo, por lo que solo podían intentar encontrarse con él así. También fue debido a esto que vinieron tantos individuos, ya sea del mito nórdico, el mito griego, el mito chino, el mito hindú, el ángel caído, el diablo, el youkai, el mito japonés y muchos otros. Todos ellos se reunieron, tratando de conocer a Riser y también entre ellos. Francamente, esta era la primera vez que sucedía algo así, ya que nadie esperaba que todos pudieran estar bajo el gobierno de alguien. Lucifer ascendente. Sin embargo, aún así, aunque algunos no lo aceptaran, muchos también lo aceptaron ya que su gobierno no fue malo. Riser era tan relajado que dejaba el resto a su gente siempre y cuando no fuera algo importante. En cuanto al desarrollo de la economía u otras cosas, los demás los dejaron atrás. Además, en el peor de los casos, podrían chupar la riqueza de los humanos ya que, a diferencia de los seres sobrenaturales, los humanos tenían muchos números. Eran seres codiciosos e insaciables, por lo que no había necesidad de dudar. Riser sabía que podría estar mal, pero probablemente, a los ojos de los dioses, un humano era como ganado. Así como un humano podría matar ganado para comer, Dios también podría matar a un humano para su propio uso. Era tan simple como eso. Sin embargo, el poder de Longinus lo cambió todo. Afortunadamente, Riser decidió llevarse todos los Longinus porque era demasiado peligroso. Nadie estuvo en desacuerdo. En cambio, todos estuvieron de acuerdo ya que nadie sentía que estuvieran a salvo con los Longinus. En cuanto al hecho de que Riser fue quien tomó el Longinus, ¿y qué? No podían derrotarlo de todos modos y él podía matarlos en cualquier momento, así que ¿por qué deberían pensar demasiado? Incluso con Longinus, Riser sería, en el mejor de los casos, un poco más fuerte de lo habitual, por lo que no hubo muchos cambios, y nadie pensó en desafiarlo aparte de los estúpidos.
Aún así, si pensaban que podían molestarlo, Riser tenía que decir que estaban equivocados ya que su gran proyecto estaba a punto de terminar, y también tenía una organización de espionaje como la CIA, la KGB, el MI6, la Oficina de Investigación e Inteligencia del Gabinete o incluso Crudo. Sin embargo, sabía que el mundo no le permitiría estar en paz. Mientras todos hablaban alegremente con él de muchas cosas e incluso lo invitaban a visitar sus lugares, lo cual él rechazó, notó la expresión melancólica de Michael. ¿Qué pasa, Michael? Rhode Island. Michael se detuvo, luego cerró los ojos y luego dijo con firmeza: Riser-sama. Riser levantó una ceja ya que sabía que sería la primera vez que Michael usaría el sama sufijo sobre él. Francamente, no le importaba cómo lo llamaran los demás, pero como si fuera tan natural como un ser humano respirando oxígeno, inconscientemente usaron el sama sufijo sobre él. Sin embargo, Michael era diferente después de todo, ya que había estado con él cuando no había alcanzado esta altura. Además, pase lo que pase, Miguel seguía siendo un ángel, un ser que servía a Dios y enemigo del diablo. Aunque se habían convertido en aliados o incluso en sus subordinados, sabía que todavía había resistencia hacia Michael, pero en ese momento, Michael probablemente ya había reconocido que estaba por encima de todos. ¿Fue debido a la santa afinidad que recibió de Irina antes? Había muchas posibilidades, pero no importaba ya que quería saber qué le estaba pasando a Michael. Para él era fácil saber lo que estaba pasando siempre que preguntara a sus seguidores, pero escucharlo de la fuente era mejor, ¿verdad? También mostró la lealtad de Michael hacia él. Sin embargo, si Michael decidía traicionarlo, tampoco importaba ya que el ángel no tenía poder para luchar contra él. Toda la resistencia fue inútil. Era como si Dieudonné no pudiera hacer nada frente a él. Además, obtuvieron la paz que buscaban y ya nadie murió, así que estuvo bien, ¿verdad? Especialmente cuando Riser también ayudó a completar la sala interdimensional, lo que le dio al ángel la oportunidad de aparearse sin convertirse en un ángel caído. En ese momento, la mayoría de los ángeles le habían escuchado mucho, pero... Sé que te prometí conocer al usuario de Zenith Tempest, pero él es un niño muy problemático. Michael dejó escapar un suspiro de impotencia. Un niño siempre ha sido un niño. Creían firmemente en su opinión sin considerar a los demás, ignorando las consecuencias y pensando que siempre habían tenido razón. Si se enfrentara a otros, Michael lo creería, pero este niño se enfrentaría a Riser. Michael conocía las consecuencias de enfrentarse a Riser, por lo que bien podría haber expresado sus pensamientos directamente, con sinceridad, sin ocultar nada. Aún así, no había duda de que las palabras de Michael causaron que el humor de la fiesta se debilitara un poco, pero Riser estaba tan tranquilo como siempre. ¿Qué vas a hacer? Él es todavía un niño. Espero darle una oportunidad ya que es un buen niño, y mientras aprenda, reflexionará, pero ¿qué piensas, Riser-sama? Riser miró a Michael con una sonrisa y pensó que incluso si el ángel era conocido por su pureza, todavía eran astutos y sabían lo que debían hacer. Al final, un ángel era un ser que carecía de deseos y se dejaba mover por su lógica. Naturalmente, eso no significaba que fuera tan absoluto como el hecho de que también hubiera un ángel caído. Puedes hacer lo que quieras, Michael. No necesito recordártelo. Gracias, Riser-sama. Inclinando la cabeza, Michael estaba lleno de sudor, pensando que debía entregarle a Gabriel lo antes posible para fortalecer el vínculo con Riser, pero como era de esperar, el grupo de humanos siempre había estado en problemas, lo que lo dejaba indefenso. A Riser no le importaba lo que estaba pasando del lado del ángel ya que era un pequeño problema para él. Sin embargo, cuando terminó la fiesta, pensó en acudir a su esposa porque sabía que ella lo recompensaría bien. Cuando Riser estaba en la cama, no solo Sona sino también un familiar cabello plateado estaba allí cuyo rostro y cuerpo estaban ligeramente ocultos en la manta. ¿Fue Graifia? ¡Qué linda viuda! ¿Era tímida? Sin embargo, no importaba ya que iba a ser gentil. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, el Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.